¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es ya día 2 de diciembre, tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina, ya hemos decorado un poco nuestro plató en plan navideño porque estamos en fechas que lo proponen así y tenemos muchos contenidos por delante para compartir con todos ustedes si nos han elegido en este ratito, esperamos que sí. Miren, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un libro de poesía de Anaís Delgado, lo presentará próximamente, creo que el 14 de diciembre, se llama Pájaros en mi jardín, ella estará aquí en plató para hablarnos de ese libro, pero aprovechando la circunstancia de que tenemos aquí a una poeta, vamos también a rescatar una entrevista que tuvimos en Vive Radio precisamente ayer con uno de las figuras de la literatura más relevantes del momento actual, se llama Carlos Bardem, es hermano, sí, de Javier Bardem, estuvo con nosotros para hablar de su último trabajo literario, Badak, y bueno, eso compone una de las partes de nuestro 8 Magazine Ávila porque hay más cosas. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Hoy hablaremos de la vialidad invernal y conoceremos el trabajo del Centro Operativo Complejo. También nos darán cuenta de consejos de conducción en situaciones adversas. Nos iremos al cine de la mano de Enrique Torralba, el gerente de los Cines Boulevard. ¿Qué tenemos en cartelera? ¿Qué películas vendrán esta Navidad? Y terminaremos con música, la de Javier del Real, bailarín que nos hablará de sus nuevos proyectos, por ejemplo educativos también en centros de secundaria y bachillerato. Con su música y con su baile terminaremos hoy. Todo eso tenemos en nuestro 8 Magazine Ávila de hoy. Terminamos con danza, fíjense qué bien, pero ahora vamos a comenzar por el principio, nuestra sección de seguridad. Estamos seguros hoy con la Guardia Civil. Sí, la seguridad es muy importante, nosotros lo tenemos presente, por eso periódicamente nos acompaña la Guardia Civil, otras ocasiones la Policía Nacional, van intercalando un poco esa actividad y ese quehacer para el bien de la sociedad en su conjunto. Hoy nos acompaña Juan Carlos Mayorga, él es jefe de la Central Operativa de Servicios, es experto en seguridad vial y nos va a hablar de cosas bien interesantes en estas fechas además en las que estamos. Juan Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, estamos muy bien. Aquí estamos a gusto, ¿verdad? Estamos fenomenal en familia. Además con la nueva decoración navideña ya que estrenáis. Claro, o sea que muy bien. Las fechas ya lo van requiriendo, entonces Perfecto. Ponemos un poquito de decoración navideña y hablamos también de esos periodos invernales en los que muchas veces las carreteras no son todo lo seguras que debieran. Hablamos de vialidad invernal, ¿no? Eso es, correctamente. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Qué se entiende por vialidad invernal? Pues la vialidad invernal es conforme se entienden los planes y los protocolos específicos que tenemos las diferentes administraciones públicas para, ante ciertos riesgos y amenazas, en este caso ante circunstancias climatológicas adversas que afectan a las carreteras, pues nosotros desempeñamos una serie de coordinación y servicio para asegurar que el tráfico, la circulación de tráfico sea fluida y en el caso de personas que estén inmovilizadas o atrapadas, poderlas auxiliar convenientemente. Una tarea bien complicada y bien necesaria muchas veces en una provincia como la de Ávila, en la que nieva no tanto como hace mucho tiempo, sí, pero sigue nevando, hay algunas carreteras, sobre todo secundarias, que se ven muy afectadas, hay puertos de montaña, hay localidades que muchas veces se quedan completamente atrapadas por la nieve, entonces bueno, ahí está la Guardia Civil, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hay unos protocolos de actuación, el protocolo concreto de Guardia Civil se adecua a los 3 protocolos que tenemos nosotros, que es el protocolo de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la subdelegación en Ávila y por supuesto la de la Junta de Castilla y León, que es la que competente en materia de protección civil en Castilla y León. Estamos viendo algunas carreteras pues bien afectadas por la nieve. Mira,
Además, estamos en un nivel amarillo esta noche por posibles nevadas hasta la madrugada, entonces, bueno, algunas carreteras se pueden ver afectadas. No va a ser este caso porque esto, hemos de decir que son imágenes de archivo ya hemos tenido de otros episodios. hemos tenido 2 días ya consecutivos, ayer y hoy, en el que ha habido 2 carreteras nacionales que han tenido nivel amarillo. La carretera que va a Piedrahíta y la carretera que va a Arena de San Pedro han estado durante unas horas en nivel amarillo, que afecta fundamentalmente a vehículos, a camiones y a vehículos articulados, y recomienda la disminución de la velocidad al resto de turismo. Tú eres experto en seguridad, te estoy tuteando, me perdonas. Sí, por supuesto que sí, Ana. Vale. Eres experto en seguridad vial, muy importante en todos los aspectos que puede tener la seguridad vial. En este caso nos centramos en la vialidad invernal, y ahí el papel del COC, que es el Centro Operativo Complejo, es fundamental, ¿no? Eso es. ¿Qué es Nosotros en Ávila disponemos de un centro operativo complejo en el que están diferentes operadores especialistas, unos en tráfico, que es el COTA, el Centro Operativo de Tráfico, y los otros son especialistas en seguridad ciudadana, que es el Centro Operativo de Servicio. En el momento que haya algún tipo de emergencia, actuando de una manera sincronizada, conjunta los dos, enfocado fundamentalmente a atender a la demanda de los ciudadanos, aquellas llamadas que tenemos desde un ciudadano particular, inclusive alcaldes de pequeñas localidades de Ávila, en fin, le damos la respuesta lo más rápido posible y eficiente en la medida de nuestras posibilidades siempre. Por lo tanto, el COC integra el COS y el Sí, efectivamente. Y seguridad ciudadana tráfico, y tráfico. Tráfico es una de las competencias que tiene asumida la Guardia Civil, y son especialistas en tráfico que están siempre presentes siempre de manera continua a las 24 horas del día, 7 días a la semana. En Ávila hay una central con un número de operadores que están atentos a las incidencias que recibimos, bien a través del teléfono específico 062 de Guardia Civil o a través del 112, con una aplicación que tenemos que enseguida nos saltan a nosotros aquellas alertas o incidencias para dar cumplida cuenta de ellas. Estamos viendo algunas de las imágenes del COS, me parece. Efectivamente, que es. concretamente del COS. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sí, eso se dice pronto. Sea Nochebuena, Nochevieja, los compañeros vamos obviamente alternando para que no le toque al compañero o compañera las mismas fiestas, pero ahí siempre hay personal, siempre. Entonces el COC es el que coordina un poco la actividad que han de inclusive hacer en fechas recientes se ha incorporado ya teléfonos inclusive vía satélite, para en el caso de que haya una caída de líneas convencionales, pues podemos seguir manteniendo el enlace con diferentes unidades a través de teléfono vía satélite. Bueno, vamos a imaginar que ha caído un nevazo, que hay algunas localidades incomunicadas, que hay carreteras intransitables, que hay personas a lo mejor atrapadas o posibilidad de accidentes de circulación porque las vías están mal, son peligrosas. ¿Cómo actúa una patrulla de la Guardia Civil? Nosotros siempre, la Guardia Civil, ante un aviso de nevadas, tenemos 3 niveles, 3 fases, una fase alerta, una fase de preemergencia y una fase de emergencia. Las patrullas nuestras, en su actuación, se van adecuando conforme a la fase en la que estén. La fase de alerta fundamentalmente dedican a hacer un patrullaje activo, una movilidad para comprobar en los diferentes puertos o diferentes carreteras, fundamentalmente las más principales, la situación de esa carretera. En la fase de preemergencia se empiezan a hacer cortes de carreteras selectivos para evitar precisamente lo que tú has dicho, que se quede gente aislada o que se gente atrapada de una manera en el medio de un puerto, que sin posibilidad de acudir a ellos, porque en un momento dado a lo mejor no es posible. Y ya en la fase final pues es cuando se produce un corte total de las carreteras, y lo que facilitamos es la llegada de los servicios de los quitanieves, para que puedan llegar los quitanieves y puedan abrir la carretera. En el caso de personas atrapadas, pues en el caso concreto de Castilla y León hay un protocolo firmado por la Delegación de Gobierno en Castilla y León con la Junta de Castilla y León para agilizar la atención a estas personas que estén atrapadas por motivos de una circunstancia climatológica adversa, no solamente pues en la nieve, pues ahora hemos visto por el tema de lluvia o por el tema de inundaciones, por cualquier circunstancia climatológica adversa, entraría en funcionamiento ese protocolo para ayudar y auxiliar a esas personas lo más rápido posible. Y ahí supongo que la coordinación entre patrullas con el COC precisamente es fundamental, ¿no? La coordinación para saber dónde tiene que ir cada uno. Sí, nosotros la coordinación es continua. Lo cierto es que con Patrulla de Guardia Civil, con las diferentes administraciones públicas, sea con Junta de Castilla y León, o sea con Diputación Provincial, o sea con las compañías que llevan la red principal de carreteras del Estado. O sea, ahí entra en vigor esos diferentes procedimientos y protocolos que tenemos todas las administraciones públicas, y hay una coordinación siempre que se produce de manera muy eficaz.
Bueno, todos los inviernos tenemos episodios de estas características, es verdad, y lo hemos dicho que no nieva como antes. Las personas más mayores siempre dicen eso, no nieva de la misma manera, con la misma intensidad, o quizá es que estamos mejor preparados para prevenir esas nevadas que antes causaban grandes problemas, pero tenemos que estar muy preparados. Empezamos un episodio ahora de nevadas posibles, estamos ya en periodo invernal, es el invierno meteorológico, entonces tenemos que estar muy precavidos. No sé si hay refuerzo de las plantillas en estas... Sí, en momentos así, la verdad que los guardias civiles, en cuanto vemos que hay un momento de emergencia o un momento de necesidad, estemos o no estemos prestando servicios en ese momento, nos presentamos en nuestras unidades y pasamos a reforzar los servicios que haya establecido. Eso se ha producido siempre y se sigue produciendo. Quizá lo más interesante ahora mismo es escuchar algunos consejos de un experto, como es Juan Carlos Mayorga, consejos de conducción en episodios de vialidad invernal adversa, o sea, en episodios complejos de nevadas o de grandes balsas de agua, no sé, eso que tenemos que tener en cuenta o eso que no tenemos que hacer en ningún caso. Sí, porque no solamente la nieve, o sea, aquí por ejemplo hoy concretamente estaba lloviendo. Sí. Las circunstancias climatológicas que pueden ser por lluvia, pueden ser por aire, en pleno verano puede haber una circunstancia de aire extremo, por niebla y nieve. El primer consejo es que hay que mantener la atención permanente a la conducción. No podemos, hay que evitar distracciones, conversaciones, hay que mantener la atención permanente a la conducción. Y luego, por supuesto, en los límites de velocidad se adecuan a las condiciones de la vía. Una autovía, una autopista que tiene un límite de 120, en unas condiciones climatológicas que son adversas, no es aconsejable mantener esa velocidad de 120. Habrá que reducirla, es más, es obligatorio reducirla según el nivel que esté esa vía, si está en verde, si está en amarillo, hay que reducirlo paulatinamente. Siempre tenemos que mantener el coche en buen estado. Los neumáticos es muy importante, la DGT aconseja siempre en sitios como en Ávila en tener unos neumáticos adecuados. Existe el neumático de invierno y existe un neumático todo clima que se puede llevar perfectamente, sea verano, invierno, primavera. En cualquier caso, sí. Que los neumáticos estén en buen estado quiere decir también que no estén lisas. Efectivamente, que tengan el grosor adecuado, que es 1,6 milímetros. Porque agarran un poquito mejor. Bueno, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Bueno, primero, si no es imprescindible, no salir a carretera. Por supuesto que entiendo, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser la circunstancia... que es imprescindible. Sí, puede ser la circunstancia que nos pille en un momento dado de manera imprevista, sorpresiva, que estamos de viaje, pues hay que mantener la calma, por supuesto, y siempre, lo que he dicho, mantener la atención permanente a la conducción y evitar las brusquedades al volante. Esa conducción, evitar los frenazos, evitar volantazos, mantener el volante bien sujeto y, pues bueno, pues reducir la velocidad, adecuar la velocidad, que son consejos muy básicos y se pueden evitar muchos siniestros viales con estos consejos. Ahora que habla de la velocidad, ¿cuál es la marcha adecuada para caminar en nieve? En nieve hay que intentar llevar marchas largas. Vale. Hay que intentar llevar marchas largas, porque si aportas mucha fuerza de tracción al vehículo, a lo mejor en una primera no sale. Hay que intentar salir con marchas más largas, una segunda, una tercera, y de manera muy progresiva, nada brusca. ¿Algún otro consejo más que seguro que nos están escuchando atentamente? No, porque yo creo que prácticamente lo más importante y con estas cosas, estos pequeños consejos, estos tips que he dado, son los fundamentales para hacer una conducción segura o intentar que sea segura en la medida posible. Recordemos, ir con marchas largas, si circulamos con asfalto que tiene nieve o que puede tener hielo. También reducir la velocidad o sí, por supuesto, acondicionar la velocidad a la situación de la carretera. Supongo que también, claro, dejar el espacio de seguridad pertinente, ir con las luces, si no sí, eso, las luces, hay ahora muchos etcétera. vehículos que tienen la luz de día, pero aún así es muy bueno y muy positivo aportarla suplementariamente la luz corta, o sea, la luz ordinaria que establecemos, y los vehículos que tienen un poco más de antigüedad, pues activar la luz de cruce, la corta, que decimos coloquialmente. Y si estamos asustados o vemos que no podemos salir de esa encrucijada... En la medida de lo posible, buscar un lugar seguro, apartado de la vía, siempre que podamos, en un alto, en un cambio de sentido. Si podemos apartarnos de la carretera, pues mucho mejor, y si no, pues señalizar el vehículo y estar dentro del vehículo. Siempre se aconseja, cuando hay situaciones así, que llevemos el depósito lleno, que llevemos el teléfono con suficiente batería o con un power bank, bebida. Ya son muchos consejos que hay veces que es imposible, porque nos pilla de vuelta de un trabajo, que venimos de una población de Arenas o de cualquier lugar de la provincia o de fuera de la provincia, y a lo mejor no podemos cumplir todos esos requisitos. Pero bueno, si vamos a no tenemos más remedio que hacer un viaje, pues hay que intentar en la medida de lo posible ir en esas condiciones. Y si vemos la situación complicada, ponerse en contacto
contacto con la Guardia Civil. Efectivamente, 062 o 112, situarnos. Ahora los dispositivos, a través de un triangulaje de las antenas, más o menos nos ubican dónde estamos y no sabemos dónde estar, y esperar a que llegue la patrulla a ayudarles, a auxiliarlos. Por lo tanto, aunque no sepamos muy bien dónde nos encontramos, nos van a encontrar. No siempre, no exactamente, pero vamos, sí. De hecho, es un triangulaje que se usa muchas veces cuando tenemos gente extraviada en la montaña. A través del 112 nos posiciona con sus coordenadas donde más o menos se encuentran. Vialidad invernal, ahí tenemos los teléfonos de contacto, el 112, como ya saben ustedes, y el 062 también, y Alercops, que es una buena manera también de ponernos en contacto con aquellos que nos van a ayudar en situaciones, bueno, pues un poco ingratas, que tienen referencia además a estas circunstancias meteorológicas que ahora en periodo invernal suelen ser bastante frecuentes. Sí, ¿no? Eso No es. sé si recuerdas algún episodio así especialmente relevante, Juan Carlos. Pues yo creo que el último así que tuvimos, la Filomena, ¿verdad?, que afectó tanto en la provincia también, y bueno, pues luego puntualmente Ávila, y muchas veces que se producen nevadas sorpresivas que a lo mejor afectan en este caso a la circunvalación de Ávila, que son muy puntuales, pero que se producen a lo mejor inclusive sin haber ningún aviso de alerta anterior. Es que a lo largo de los años, pues bueno, he tenido varias actuaciones, de hecho con vosotros me he encontrado algunas veces, con reporteros vuestros allí, y bueno, pues intentamos hacer buenamente lo que podemos. Sí, sí, porque nosotros tenemos que ir a grabar la nieve muchas Claro, sí, veces, sí, y sí. claro, a veces no es fácil salir Sí. del atolladero, pero Eso bueno, es. ahí estamos. Gracias a vosotros y a vuestro trabajo logramos salir siempre bien. Pues nos lo ha estado contando Juan Carlos Mayorga. Él es el jefe de la Central Operativa de Servicios, es experto además en seguridad vial, y hoy nos ha estado hablando de esa vialidad invernal. Ahora todos los protocolos están en marcha ya, porque estamos en invierno meteorológico, porque hay nevadas a la vuelta de la esquina, y conviene que sepamos todo eso y sobre todo los consejos. Eso es. Claro. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Muy amable por estar aquí, y bueno, Gracias. que vaya muy bien. Igualmente. Gracias. Vamos a hacer la primera de nuestras pausas. Después de aquí nos vamos al cine. Ya estamos aquí después de los anuncios, y miren, hemos aprovechado para cambiar de ubicación. No sé si sospechan ya dónde nos podemos encontrar, yo creo que sí, pero bueno, ahora ya la pista va a ser definitiva. Enrique Torralba, gerente de los Cines Boulevard, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal? Pues gracias por acogernos un día más aquí en vuestra casa, recibiros. en este lugar tan apacible, en el que se ven tantas cosas y se está muy a gusto. Sí, sí, sí. Y a ver historias nuevas y no tan nuevas. A ver muchas cosas. Muchas cosas. ¿Saben ustedes ya dónde estamos? Claro, nos vamos al cine. A mí entrar en el cine siempre me gusta, porque hay un ambiente así como muy recogido, y encima de las pelis que vamos a hablar... Muy acogedor, sí. Pues sí, es muy acogedor, y estos días de frío... Pues estos días de frío, una sesión de cine viene, hombre, vamos, viene como muy que bien. ni pintada. Sí, sí, viene muy bien. Bueno, pues nada, estamos en la sala más grande de los Cines Boulevard. Ya saben que Enrique Torralba nos acompaña muy generosamente, hemos de decir, para hablarnos de películas que ya están en cartelera y de otras que vamos a poder ver próximamente. Próximamente, eso es, a lo largo ya del puente y luego ya de Navidades, bueno, un poco unos avances. Sí, porque además para Navidad me imagino que habrá una cartelera muy dinámica, mucho para niños también, entiendo, Sí, ¿no? suele Muy haber navideño. mucha película infantil, comedia, familiar, pero sobre todo este año de una de las que vamos a hablar, que va a ser la estrella de las Navidades. Me parece que ya sé cuál es, pero Sí, lo dejamos para luego. Vamos a empezar hablando de lo que tenemos ahora mismo en cartelera. Vamos a hablar de una película que se ha estrenado hace muy poquito. El viernes pasado. El viernes fin de semana pasado. ¿vale? La de Zootrópolis, una película igual, una película de animación. La verdad es que muy esperada, porque la primera fue del 2016, habían pasado 9 años, gustó mucho. Y bueno, una película que nos ha funcionado muy bien el fin de semana, quizás es la que más ha hecho de espectadores, pero no solo en Ávila, sino en toda España. Y bueno, pues, ¿qué vamos a contar de esta película? Dirigida por el mismo director que ya dirigió la primera, con guión del mismo, Jared Bass, con las voces en español de la cantante Paula Ribó y un doblador muy conocido, David Robles, que bueno, justo no dobla en el personaje al que en la película en el americano lo dobla, pero bueno, que tiene actores muy conocidos de doblaje, como dobla DiCaprio,
dobla a Cillian Murphy. O sea, que vamos a reconocer esa voz. Casi seguro que la reconocemos. Aunque bueno, ellos la verdad es que tienen la esa de poder imponer una voz que muchas veces luego te cuesta reconocer. Sí. Pero bueno, los personajes principales son los mismos que la película anterior, una conejito y un zorro, viven en Zootrópolis o en Zootopía. Y bueno, llega un ser que no se esperaba, un reptil, que va a liar un poco la maraña en la ciudad y que ellos, como pareja que formaron ya en la primera, tienen pues que investigar, tendrán que llegar a zonas de la ciudad donde no estaban conocidas, donde se encontrarán secretos ocultos, cosas que tendrán que ir lidiando con ellas. Y bueno, una película, en resumen, muy animada, muy para todos los públicos. Muchas veces la gente se piensa que son películas infantiles por el hecho de ser de dibujos y hay veces que gustan más a los mayores que a los niños. O sea, pero es una película familiar, hemos de decir, que puede venir toda la familia a verla y que lo van a pasar bien. Además, una película con muy buen metraje, es 1 hora 40, no cansa. No cansa, exacto. Y muy simpática. Y ya te digo que la experiencia que hemos tenido, lo bueno de cuando hablamos de películas que ya hemos testeado aquí durante el fin de semana, es que sabes cómo ha respondido el público y a la gente se va muy contenta, muy simpática. Zootrópolis 2, porque es la segunda peli. Lo he querido dejar medio comentado, pero vale. no he dicho que es Zootrópolis 2, eso. ¿Sí? Y bueno, también pues, comentar los horarios, ya que está estrenada, recordarles que la pueden ver en 3 sesiones, 6 menos cuarto, 8 menos cuarto, 10 menos cuarto, y el Día del Espectador mañana a las 4 menos cuarto también. Muy bien, a las 4 menos cuarto Eso es. también. También, vale, exacto. vale. ¿Te parece que veamos el tráiler? Por supuesto. ¿Les parece a ustedes que veamos el tráiler de Zootrópolis 2? Es este. Bienvenidos a Compañeros en Crisis. Soy vuestro animal de terapia, la doctora Busby. Greg, ya lo hemos hablado. ¿Cómo estamos haciendo que se sienta Marlon? Incómodo. Sí. Y Francine, puede que Clark sea un ratón, pero ante todo es tu compañero. Y tenemos 2 nuevos compañeros. ¿Podéis hablarnos de cómo habéis llegado a vuestra unión con disfunción? Bueno, somos compañeros oficiales desde hace una semana. ¡Feliz aniversario! Y funcionamos bien, mejor que bien. Y podría decirse que salvamos la ciudad, así que estemos aquí parece un malentendido bastante gordo. Observad cómo ella respondió primero, no dejó hablar a su compañero y da golpecitos con el pie para enmascarar su malestar. Y observad el origen de su malestar, reflejado en la fingida desconexión de su compañero emocionalmente inseguro. Por ahora empezaremos saludando a nuestro compañero. Vale, lamentablemente, Karen ha decidido interpretar la sonrisa de Joel como una señal de agresión. Cálmate, Karen. Karen, cálmate. ¡Que alguien traiga la manguera! Conejita, zorro, este caso os llevará al éxito o al fracaso. Como falléis, os separaré para siempre. Ninguna serpiente ha pisado Zootrópolis desde hace siglos. ¿Hobbs y Wild? Wild y Hobbs, el Dream Team. Perdona, Paul. ¡Bésame el anillo! ¡Bésame el dichoso anillo ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Hay una serpiente! ¡Alto en nombre de la ley! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡No, agárrate, ¡Ay, no! agárrate! ¡Jamás tires de las orejas a un conejo! ¡Tengo que ayudar a mi familia! ¡Papá! ¿Sabes? Esta no ha sido tu peor idea. ¡Hala! Casi suena a piropo. La peor ha sido lo que te has hecho en las orejas. Pues vale. Zootrópolis 2, película muy simpática, pero que tiene su mensajito. Sí, También. como todas las películas Claro. Disney. Eso es. Bueno, vamos a otra que no tiene nada que ver con esto. No, es un género totalmente distinto, vamos, no tiene nada que ver. Película dura, entiendo, ¿no? Bueno, película es un biopic, como suelen decir, es una película basada en hechos reales y sobre todo esta película, bueno, que no hemos dicho el título, Nuremberg, también estrenada el viernes pasado, Sí. película de 2 horas 20, no recomendada para menores de 16 años. Yo muchas veces me gusta insistir en este tipo de cosas para que chavales que a lo mejor simplemente vean que el actor principal es Russell Crowe, que no piensen que va a ser una tipo Gladiador. Esta película es una película que tienes que saber lo que vienes a ver al cine. Pero también el hecho de haberla estrenado el viernes pasado nos hace saber cómo le ha ido a la gente que la ha visto. ¿Y qué tal? No es una taquillera, no es una película de estas de masas, ha gustado, gusta mucho. Además, hay clientes que ya ves que saben de cine y entienden y te comentan cosas, pues como un cliente ayer me decía que la interpretación o el duelo Rami Malek que hace del, ahora lo comentamos, de psiquiatra
encargado, que pongo al día, Nuremberg está basada en los juicios de Nuremberg de según acabó la Por eso, Segunda Guerra, claro, la exacto. Segunda Guerra Mundial, tenían que, digamos, juzgar a los presos nazis que habían estado en los altos mandos de la dirección del partido, y encargan a Rami Malek, en este caso, a Douglas Kelly, que fue un psiquiatra, le encargan el estudio o la evaluación mental de estos presos para saber si pueden ser sometidos a juicio o no, o están locos. Entonces, bueno, digamos que yo creo que esta película, por lo que me comentaban estos clientes, se basa mucho en el duelo que tiene el psiquiatra con el número 2 de Hitler, que es Hermann Göring, que fue uno de los mandamases del Tercer Reich. Y que está interpretado por Russell Crowe, y que me han dicho que, vamos, que hace un papelón. No sé si hasta el punto de que vaya a estar nominado para los Oscars, pero que hay ahí un duelo muy interesante en la película. Y es eso, es una película larga, una película dura, una película basada en hechos reales, en los juicios de que, como todos sabemos, o el que haya estudiado un poco historia le guste, pues algunos fueron sentenciados a muerte. En el caso de Hermann Göring, fue sentenciado a muerte, pero el día antes de su ejecución se suicidó con una cápsula de cianuro que había conseguido ocultar durante todo el proceso, que ya es difícil. Y bueno, decir que está basado en un libro, que el título del libro era El nazi y el psiquiatra, y bueno, que claro, no vas a poner a la película El nazi y el psiquiatra porque vende mucho menos, entonces hay que poner Nuremberg, que todo Desde el mundo luego que sí. lo conocemos. Además, ya nos hacemos una idea de cuál es el Sí, tratamiento que se hace de los juicios de Eso Nuremberg, es. etcétera. Y del etcétera. previo a los juicios, es decir, Ajá. yo creo que está también como muy tocado el hecho de que para poderlos llevar a juicio, creo que de todos los que se llevaron, solo hubo uno que el psiquiatra calificó como que no se le podía enjuiciar porque estaba loco, pero que todos los demás no estaban locos, y así fue, así se les enjuició. Una película larga, un metraje de 2 horas 20, creo Eso que has es. dicho, por lo tanto hay que venir sabiendo Hay que que- eso es, que hay es que una ver película larga sabiendo y lo que se dura. viene a ver. Claro, que no es una película para Y sobre todo divertirse ni mucho menos. de interpretaciones. O sea, Claro. yo creo que aquí va a pesar mucho las interpretaciones de los dos protagonistas principales, de Russell Crowe y de Rami Malek, aunque luego estén, como siempre en este tipo de películas, elenco secundados, importante, claro, exacto, claro. rodeados de secundarios muy buenos. Si no es que no se sostiene una Eso es, película eso es. solamente con un... Hay que decir también que el director no es un director muy conocido, pero sí que es verdad que tiene muchísimos guiones a su par, y es el que ha adaptado el libro que comentaba antes al guión. Ah. O sea, es el que ha hecho el guión. Vale. James Vanderbilt. James Vanderbilt es el guionista, que es el que ha adaptado el libro. Y bueno, yo creo que la película, ya te digo que lo bueno que tenemos de comentar esta película es que lleva 4 días estrenada desde el viernes y ha gustado mucho. Bueno, pues ya con ese bagaje que tenemos del fin de semana, que ha sido una película que ha gustado, una película que son películas de intérpretes Sí, prácticamente. de interpretaciones. Eso es. Pues nos quedamos viendo algunas secuencias. Algunas secuencias, sí. ¿Te parece bien? Un tráiler que así también nos hacemos Nos un poco hacemos a una la idea. idea. Vamos a ver cómo pinta Nuremberg. Juez Jackson, han capturado vivo a Hermann Göring. ¿Qué van a hacer con él? Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi. ¡Sieg Heil! No vuelva a hacer eso en mi cárcel. Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos llevarán a esos hombres a juicio por sus vidas. No se puede hacer. No hay una ley internacional en la que basar los cargos. El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres. Doctor Kelly, la Comandancia Central le considera todo un figura de la psiquiatría. Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros. Al que más tendrá que vigilar es a Göring. Hitler lo nombró su sucesor en el 39 y ostenta el rango militar alemán más alto de toda la historia. Es muy inteligente, simpático, narcisista. Voy a escapar del nudo corredizo. Está muy seguro de sí mismo. Ningún hombre me ha superado jamás. ¿Sabe por qué ocurrió aquí? Porque la gente lo permitió. Todo lo que no sea una victoria aplastante se considerará una derrota. Tiene que ser impecable. Voy a llamar a Hermann Göring al estrado y obligarle a que cuente al mundo lo que hizo. ¿Cómo va usted a defenderse? ¿Qué quiere que le diga? La verdad, por una vez. Yo soy prisionero porque ustedes ganaron y nosotros perdimos. No porque sea moralmente superior. Sé más sobre ese hombre que nadie en todo el mundo. Va a caer en una trampa. Únicamente seremos capaces de acabar con la tiranía, haciendo que todos los hombres sean responsables ante la ley. Para que
nunca se vuelva a repetir. Entiendo, Enrique, que al ser una película larga tendrá menos pases. Cuenta. Eso es, tiene un metraje un poco especial y entonces por eso mismo también le damos unos pases. Hemos tenido el fin de semana con 3 sesiones, 4, 7 y 10, pero claro, hemos visto que son sesiones un poco que no cuadran. Entonces a partir del lunes le hemos empezado a dar 6 menos cuarto y 9 menos cuarto de la noche. 6 menos cuarto y 9 menos cuarto de la noche en Nuremberg. Bueno, vamos ahora a ver qué vamos a tener próximamente. Alguna de las pelis creo que ya mencionabas al empezar este espacio. Sí, es que vamos a ver, yo creo que va a ser la película de las Navidades por excelencia, como lo fue hace 3 años cuando se estrenó la otra parte. Estamos hablando de Avatar, Fuego y Ceniza. Avatar. ¿Qué más? ¿Qué vamos ya a lo hemos decir? dicho todo, ya no, lo hemos dicho, no podemos ir. Vamos. Bueno, háblame un poco de esta. Pues en esta nueva entrega, dirigida por James Cameron, productor, con Rick Jaffa, siempre se buscan los mismos equipos, mismos actores, repiten, Sam Worthington, Zoe Saldana, Whitney Weaver, no se cambia nada. Digamos que lo que se avanza es un poco en la historia. Aquí añaden un pueblo más, un clan nuevo, un clan Navy nuevo, que es el de Ceniza y que no tiene nada que ver con los clanes que se han ido presentando en las 2 películas anteriores. Este clan es un clan más agresivo, no tiene ningún problema en que para conseguir sus objetivos tener que entrar en guerra, no como los clanes que nos habían presentado en las 2 películas anteriores, que eran como más pacíficos. Entonces, bueno, pues esto ya te presenta un nuevo planeta en el que posiblemente haya mucho más trifulca por el hecho ya de la invasión, digamos, nuestra. Pero claro, es eso, es un pasito más de tuerca. No hay que decir, o hay que recabar que yo pensé hace muchos años que Avatar se iba a quedar en 3 películas, y mira que cómo iba a está... ser... Es que se esperan 2 más, cuarta y quinta película de Avatar. Está funcionando muy bien. Eso es. El Aquí, fenómeno Avatar. Como todo lo que haga dinero, hay que seguir haciendo historias, ya ponen ahí a los guionistas a trabajar para ver qué es lo que se hace en el guión, pero bueno, sí, esperamos que funcione muy bien, esperemos que guste. Hay que volver a decir también, como hemos comentado con la de Nuremberg, si la de Nuremberg ya nos parecía larga con 2 horas 28, esta película de Avatar se va a las 3 horas 17. Madre mía. Es la más larga de las 3. Qué barbaridad. Una barbaridad. Sí. Y nosotros aquí... me atrevo a decir que la tendremos en varias salas. En esta en concreto, en la sala grande, que tenemos 3D, la pondremos en 3D y posiblemente luego en alguna sala más, en la 2 o en la 3, en 2D. Porque si no es imposible darle más de 2 pases, tendrías que ponerle a las 4 y a las 8 o algo así. ¿Cuándo se estrena Avatar? Va para el 19 de diciembre, justo previo a las vacaciones. Bueno, creo que es el mismo día de vacaciones escolares, para plenas Navidades. Bueno, vamos a ver cómo es... Cómo pinta, bueno. Cómo pinta, cómo es en este azules. pequeño avance. Vamos a ver los señores azules en otro... Esto es Avatar, la tercera saga. Fuego y Ceniza. La fuerza de los ancestros está aquí. No puedes vivir así, mi amor. Con odio. Si está en tu mano hacer algo, entonces debes hacerlo. Los niños. No, Spider. Encontraremos otra manera.
tiene ningún poder aquí. La tercera de la saga. La tercera de la saga. Porque he dicho la tercera saga, no. Es la tercera de la saga. Y por ahora la última. Y por ahora la última. Eso. Pero bueno, esto se proyecta el 19, hemos dicho, de diciembre, pero hay más películas ya de cara a las Navidades. Pues mira, ¿no? este mismo viernes, que ya es de cara, bueno, es el víspera del Puente de la Inmaculada y la Constitución, pues ya hay también dos estrenos muy fuertes. Una película de miedo, que ya es la segunda parte, la de Five Nights at Freddy's, que hubo una primera parte hace, me parece fue el 2022, 2023, no me acuerdo bien, que funcionó muy bien y que gustó. Luego tenemos una película española con Luis Tosar y Jesús Carroza, con dirección de Rafael Cobos. Recordar, ya que estamos ahora mismo y que me dais este tiempo, que tenemos un proyecto que es el Proyecto Viridiana, que normalmente suele ser los jueves, y que vamos a tener esta película en el Proyecto Viridiana. ¿Qué es lo bueno del Proyecto Viridiana? Que cuando acaba la película tenemos un coloquio online con algún talent de la película. En este caso va a ser con el director, con Rafael Cobos. Muy interesante. Es este jueves a las 8:30, ¿vale? Vale. Y luego el viernes, al día siguiente, se estrena a nivel comercial y la traemos también de estreno. Lo que no tengo todavía son los horarios. Los horarios. Vale. Y luego recordar, pues para el 12 de diciembre, Rey de Reyes, una película basada en un libro de Charles Dickens, que nos cuenta la historia de Jesús, en animación, en dibujos, y también para toda la familia. Yo creo que es una película que va a ser muy bonita para la época, para la Navidad. Claro. Eso es. Un poquito más adelante ya, El Médico 2, la de Noah Gordon, que tuvimos, es que ya esa yo no recuerdo si es de 2015 o 2016, la primera, la del médico. Luego una película para niños, que eso, pues cuando ya esté bajando Zootrópolis y haya bajado Rey de Reyes, pues vuelven a estrenar otra película. Como has comentado tú al principio, mucha cartelera infantil, Bob Esponja, ¿vale? Para el 25 de diciembre. Y luego una película que se titula Rondallas. Todo esto va a venir ya de cara a diciembre, primeros de enero. Y luego, como no quería dejar que terminamos este tiempo, comentar lo del Cine Club. Recordarles a todo nuestro público que seguimos teniendo los lunes. ¿Mantenemos el Cine Club durante todo diciembre? No, vale. Eso es lo que iba a decir. Normalmente en periodos de vacaciones escolares lo suspendemos. Entonces, el lunes 8 no tenemos porque es festivo, el lunes 15 sí, el lunes 15 la película va a ser La voz de Jaime. Luego ya no tendríamos hasta primeros de enero, ¿vale? Hasta pasadas las fiestas. Los lunes es el Cine Club, pero bueno, tenemos que respetar esos tiempos de descanso también para el Cine Club, pero lo retomaremos en enero, ¿no? Eso es. Muy bien, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este pequeño tiempo dedicado al cine. Estaríamos aquí mucho más porque nos gusta mucho venir. Podríamos profundizar mucho en las películas, pero bueno, no se puede, el tiempo es el que hay. De todas formas, que consulten la cartelera online, que la tenéis siempre actualizada. www.cinesavila.com, eso es. Con los horarios antes de venir al cine, que consulten. Yo siempre además recomiendo a la gente, porque muchas veces la gente lo mira un miércoles, un jueves con intención de venir un viernes y un sábado, y ha cambiado la cartelera. Entonces, como las carteleras en todos los cines de España se cambian los viernes, yo recomiendo que lo miren el viernes, si van a venir ese fin de semana. Enrique Torralba, muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos pues ya en enero. A la vuelta de las vacaciones. Venga. Gracias. A ustedes les decimos que no se vayan todavía, que tenemos más cosas por delante. De momento, anuncios. Ya estamos aquí, de nuevo, después de los anuncios tenemos un bloque dedicado a la literatura. Miren lo que tengo entre mis manos, es un libro de poesía, se llama Pájaros en mi jardín y tenemos el disfrute de compartir la experiencia de este libro con la autora, nada más y nada menos, que está en nuestro plató. Nos acompaña Anaís Delgado. Buenas noches, Anaís. Buenas noches. Y este es, no sé si tu primer hijo o, bueno, cuéntame, literario. Realmente sí, mi primer libro literario y, bueno, un poquito surgió sin pensarlo, realmente, porque siempre he escrito desde pequeña, me ha gustado mucho escribir. Ya hay mucha gente que me conoce por mi faceta cuando estaba en grupos de música, que escribía mis propias canciones, componía para el grupo. Y bueno, pues a raíz de una situación personal de los últimos años, que ya pues, tuve que dejar los escenarios, por así decirlo, pues la vena creativa tenía que salir por algún sitio. Y nada, pues fue una válvula de escape muy buena el centrarme a escribir y me sirvió un poquito de terapia y la poesía además me gusta muchísimo, con lo cual pues bueno, lo hice de esa manera.
y surgió, fue poco a poco surgiendo un poema tras otro. Sí que hay alguno recogido anterior que ya tenía escrito hace tiempo, pero la mayoría y en su totalidad son de escripción nueva, vamos, que son nuevos, totalmente para el libro, sí. Vale, yo he estado hojeando el libro, tiene unas acuarelas que, bueno, algunas de pájaros, como puede ser esta el colibrí. el colibrí, y otras acuarelas que me dices, bueno, que han hecho amigas y una hija tuya también. Exactamente, ¿no? sí, el colibrí exactamente le ha hecho mi hija, Mónica, y ha participado en este proyecto conmigo, y también una amiga mía a la que, bueno, pues le debo otras de las ilustraciones que también están en el libro, Milagros Martín, que, bueno, pues han querido colaborar y hacer partícipes de esta aventura. En mi jardín está editado en una editorial que me gusta mucho el nombre, Con M de Mujer. Efectivamente, como te comentaba yo al principio, no tenía intención de haber publicado nada, es decir, yo escribía para mí, yo tenía mis poemas en casa. Tus letras de canciones. Letras de canciones, y bueno, pues poco a poco amigos, conocidos, familia, incluso me dijeron, ¿y por qué no lo envías a alguna editorial que realmente...? Y yo decía, no sé, no me veía yo a lo mejor como que realmente tuviera la calidad suficiente para... Porque sí que es verdad que hoy en día todo el mundo publica libros, ¿no? O se los autopublica. Y yo dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Y bueno, pues di con esta editorial, que me habían hablado muy bien de ella, porque lo que hace es una labor que da prioridad y voz a las mujeres, a las autoras femeninas en este caso, y lleva, como es una editorial de Sevilla, y lleva ya unos cuantos años también en el mercado y está funcionando muy bien, la verdad. Con M de Mujer recoge pues los poemas de este Pájaros en mi jardín. ¿Cuántos poemas componen el libro? Pues tiene 162 páginas y no son todo poemas, hay poemas y también pensamientos, que es lo que llamo yo, que son como frases cortas que me venían de vez en cuando y también tenía que aportarlas, y que sirven un poco como de introducción a los siguientes poemas que van... Sí, como esta, tal vez no hablamos distinto, simplemente nadie escucha del todo. Exactamente, así, ahí. Bueno, ¿por qué el título, Pájaros en mi jardín? Bueno, la poesía para mí siempre ha sido una metáfora, ¿no? O sea, la poesía, una de las figuras estilísticas que más se utiliza realmente es la metáfora, y ya el mismo título es una metáfora en sí. Los pájaros son todas esas ideas que revolotean por nuestras cabezas día a día, el día a día, y el jardín es ese lugar íntimo donde realmente se recogen y anidan todas esas ideas. Sí, la verdad es que es muy poético. Elegiste, yo me imagino, el género de la poesía porque te sentías más cómoda en él, un género muy rítmico, muy musical, ¿no? Sí, y ya no es que lo elijas, o sea, vamos a ver... Que te nace. Te nace, Claro. exacto, o sea, yo lo decía y hace poco lo hablaba y dice, bueno, ¿y tú cómo escribes poesía o qué? Digo, pues mira, no tengo un método, o sea, no tengo un método. Sí que es verdad que ha habido veces que me he sentado delante del ordenador o delante de una página en blanco y no he sido capaz de escribir ni una sola letra, ni una sola palabra. En cambio, hay otras veces que a lo mejor estoy cocinando, o sea, que en uno de los últimos poemas, que bueno, luego a lo mejor, pues mira, a lo mejor es uno de los que luego podemos... Sí, porque yo te voy a invitar a leer alguno. Leer, claro. Pues ese nació ha sido el último, yo creo, el último poema que he escrito, no el último que está en el libro, pero sí de los que he escrito, y que nació partiendo cebolla en la cocina. Tuve que dejar de retirar la olla, retirar todo, porque yo dije, por favor, parar, o sea, las ideas vienen, tuve que arrancar unas hojas de donde apunto la lista de la compra y empecé a escribir y no paraba. Entonces, son momentos... ¿Te llegó la musa entonces? Sí, las musas, yo creo en las musas, claro. yo creo mucho, por lo menos en mi caso es así. Bueno, Anaís, nos dices que tu oficio de escritora es reciente, no sé cuánto te ha costado el libro en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado Unos dedicada? 2 años aproximadamente. 2 años. Sí, sí, porque date cuenta que primero se escribe, muchas veces pues a lo mejor no termina de convencerte y los vuelves otra vez a rehacer, ¿no? Exactamente, a revisar, y luego las correcciones antes de mandarlas también a la editorial tienes que hacerlo con
con mucho ahínco y bueno, estar con los 5 sentidos puestos para que vaya lo más perfecto posible. Y me dices que te ha ayudado mucho en tu proceso, ¿no? En mi proceso, sí, en mi proceso, porque bueno, yo caí de baja hace pues 2 años y pico aproximadamente. Ya sabes, tuve que dejar de estar en los escenarios, que también era otra de mi pasión. Y me ha ayudado mucho realmente. El libro ha sido como una terapia, ha sido esos pájaros, sacar esos pájaros que anidaban dentro. Es como algo muy personal y muy íntimo. O sea, yo estoy abriendo con este libro a todas las personas mi interior, realmente lo que he sentido y lo que he podido vivir, ¿no? Son vivencias reales. Eso es muy valiente, porque hay muchas personas a las que le da mucho pudor eso que estás diciendo. Es muy valiente y muy generoso mostrarlo a la gente, porque cuando ya lo plasmas aquí en un libro y este libro lo entregas, eso ya no es tuyo. Claro, pero sigue siendo un poquito tuyo, ¿no? No, los pájaros de mi jardín ya ahora ya son no vuestros. Ya son vuestros, sí. Bueno, y de hecho, este libro, Pájaros en mi jardín, de Anaís Delgado, lo vamos a poder disfrutar en una presentación como es debido. Hoy tenemos aquí como la primicia, ¿no?, de poder hablar con Anaís del libro, pero me parece que el día 14 en el Episcopio tenemos una cita, ¿no? Efectivamente, en el Episcopio a las 6 de la tarde voy a hacer la presentación oficial, por así decirlo, del libro y bueno, pues voy a estar muy bien acompañada, espero que de amigos, familiares. Está abierto al público de forma gratuita hasta completar aforo y bueno, pues también tendremos un broche musical. Hombre, no podía faltar. Sí, claro. sí. ¿Quiénes serán los que te acompañan? Me acompañan, sí, me acompañan además 2 amigos que conocí ya hace muchos años, que son profesores de la Escuela de Música, además de aquí de Ávila, que son Jesús Gutiérrez y Jesús García Serapio, que me estarán acompañando a la voz. O sea que esto es algo que tenía guardado y que hoy estoy aquí descubriendo. Estás desvelando. Estoy no sé desvelando. Si se podía decir. Bueno, no, así sí es porque realmente la gente acuda porque me eche de menos un poquito en los escenarios, pues es una buena oportunidad para las 2 cosas. Sí, a las 6 de la tarde, acuérdense, el día 14 de diciembre en el Episcopio, Pájaros en mi jardín, se pone de largo, Anaís Delgado estará para presentarlo, supongo que para hacer alguna lectura de algunos de los poemas y después con los amigos acompañando musicalmente como no podía ser de otra manera. ¿Tienes algo así ya entre manos o alguna otra presentación del libro, aparte del día 14, que luego vamos a volver a recordar? Sí, efectivamente, este próximo lunes, el día 8 de diciembre, la editorial va a poner un puesto, por así decirlo, en el mercado navideño de Las Navas del Marqués y vamos a estar varias autoras durante los días del puente y yo estaré el lunes, día 8, de 5 a 7 de la tarde, quien quiera adquirir también libros y para firmarlos. En Las Navas, el día 8 de diciembre, en el mercadillo de Navidad. De Navidad, bueno, sí, de 5 a 7. Pues un enclave muy bonito, ¿no?, para hablar de poesía y para leer y para... Sí. Y luego más adelante también tengo concertada ya una cita para febrero que en una librería de aquí de Ávila, muy conocida, que da además mucho valor a todo. ¿Qué librería? En Librería Letras. Estaremos el día 11 de febrero. El día 11 de febrero está todavía por ajustar horario, pero en principio tenemos ya también una previsión de que ese día también estaremos. 11 de febrero en Letras, el día 8 de diciembre en Las Navas del Marqués, en el mercado navideño, y el 14 de diciembre en el Episcopio, con entrada abierta, y nunca mejor dicha la palabra abierta, a todo aquel que quiera disfrutar de la poesía de Anaís Delgado. Pájaros en mi jardín, este es el libro, y yo te voy a ceder ahora tu libro para que elijas un poema y terminemos un poquito así con tu voz, porque además la voz del autor, la autora en este caso, es fundamental porque le da un sentido distinto, ¿verdad?, a los poemas. Perfecto. Recuerden, la editorial es Con M de Mujer. Y te cedo el libro. Tengo también que comentar que bueno, está ya también, hay página web, la misma editorial, donde pueden adquirir los libros, sin quien no pueda venir a alguna de las presentaciones que se realicen, porque yo el día de la presentación voy a tener libros para vender y para firmar, pero sino también en la librería Letras, aquí en Ávila, o a través de la página web de Con M de Mujer también está a disposición. En la web de Con M de Mujer, librería Letras, ya se encuentra este libro que está calentito porque acaba de salir de la imprenta, hemos de decir. Bueno, ¿qué nos eliges entonces, Pues Anaís? vamos a ver, como vamos a dar mucho valor a lo que es la figura femenina, a la valentía, de acuerdo, que muchas veces tenemos que sacar y sin tener que ser juzgados por nadie, pues voy a leeros La princesa Valquiria.
Venga, que esta se la he dedicado a una de mis hijas, no a la que he escrito, a la que he hecho las ilustraciones, sino a mi otra hija. Y bueno, porque realmente yo creo que muchas veces nos tenemos que mirar incluso en nuestros hijos, sí, lo valientes que son en el día a día, y para ella va este poema. Pues La princesa Valquiria. ¿Cómo se llama tu hija? Lorena. Pues para ti, Lorena, adelante. Estoy en el proceso de ser una princesa, aunque para mi madre ya lo sea. A veces tropiezo con los tacones y se me cae la corona. No siempre brillo como un sol ante el mundo. A veces alargo mis sombras y hablo sin una voz amable. Pero estoy en el proceso de ser una princesa y lo seré por mí, con el alma de Valquiria. Pasearé por un jardín de baldosas de fuego, donde mi trono me espera, por conquista propia, sin depender de nadie. Precioso. Pues este es uno de los poemas que compone Pájaros en mi jardín, un poemario que ha visto la luz gracias a la generosidad y a ese corazón profundo que tiene nuestra invitada Anaís Delgado. Lo presenta no sé en qué cae el día 14 de diciembre, el domingo 14 de diciembre en el Episcopio, un poquito antes, el próximo día 8, a la vuelta de la esquina en las Navas del Marqués, en el mercadillo navideño, y después ya en febrero, ¿verdad? Será cuando tengas otra presentación en la librería Letras. No sé si tienes ya alguna otra idea en la cabeza o pues poemas van surgiendo el día a día, y bueno, cuando tienes ya unos cuantos poemas elaborados, vas encauzando un poco luego ya el camino y ves por dónde pueden luego salir. Les das cuerpo, ¿no? Les tienes que dar cuerpo, tienes que hilarlos todo, darles un matiz, que realmente tengan una cohesión entre ellos, y de ahí luego salga un título que los una. Muy bien, pues te invitamos a que vengas a contárnoslo. Esta es tu casa, para cuando quieras, gracias. Así que abierta la tienes también de par en par. Gracias, Anaís. Gracias a vosotros. Como estamos así en clave literaria y nos ha dejado pues mucha calma, Anaís, vamos a seguir con un poquito más de literatura. Ayer mismo estaba un gran escritor aquí en estos estudios, concretamente abajo en Vive Radio, en esta radio joven que acaba de nacer aquí en Ávila. Aquí llegaba Carlos Bardem, un gran escritor que venía a presentar su último trabajo. Javier Ruiz Ayúcar le dio la bienvenida y Esther Bueno fue quien fue guiando una entrevista maravillosa a la que tuvimos la fortuna de asistir. Una obra que bebe de la novela histórica en tiempos de Felipe II, de aventuras, casi del realismo mágico, pero que va más allá. Es una fábula moral. Badak es una novela que nace, yo creo que todos los que escribimos para entender, más que para explicar, para comprender y para sembrar preguntas en quienes nos lean. Todas mis novelas nacen de una inquietud, de querer entender algo. En este caso quería reflexionar sobre la relación a mi modesto entender absolutamente errónea y destructiva entre el hombre y la naturaleza. Y Badak, la protagonista, es una rinoceronta capaz de pensar y de relatar al lector la visión del mundo desde sus ojos, un discurso poco habitual que cuestiona al ser humano. Los discursos que se oyen mucho son propaganda. Por eso se oyen mucho. Cuando un discurso se oye una y otra vez, lo que estás oyendo es propaganda del sistema. Entonces yo animo a la gente a que preste oído o atención en la medida de lo posible a los discursos que se oyen poco, porque suelen ser los que ponen el dedo que señala algún problema. No es un mensaje cortoplacista el que quiere dejar Carlos Bardem con esta novela, y en la presentación el autor también reflexiona sobre la historia. La historia no existe, yo soy licenciado en historia, la historia no existe, existen los hechos históricos. La historia es una narración que se escribe siempre a posteriori y siempre con una voluntad política. Entonces hay que ver quién escribe esas narraciones y hay que confrontarlas siempre con la documentación. La historia realmente lo que tiene que consistir es en un análisis riguroso de la documentación. Badak, el último título de Carlos Bardem, rebosa humanidad encarnada en una hembra de rinoceronte, y no es casual.
Fue una delicia escucharle, también ojear este libro, Badak, que pueden encontrar ustedes en todas las librerías. Carlos Bardén estuvo en Vive Radio de la mano de Esther Bueno, que es quien guió esa entrevista, y como les decía, nosotros nos pudimos colar para mostrárselo a ustedes. Vamos a publicidad y seguimos. Ya estamos aquí de nuevo, es la recta final de nuestro 8 Magazine Ávila en este martes 2 de diciembre. Ya estamos con la Navidad un poco aquí decorando este plató y con ese ritmo navideño que nos propone este tiempo que hemos emprendido de diciembre. Y terminamos con música, con danza además. Es un proyecto muy bonito el que tiene Javier del Real, que es nuestro invitado, es la guinda de este pastel que hoy les hemos propuesto y está esta noche aquí con nosotros. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Hombre polifacético, musicalmente hablando, la danza es lo que te mueve, ¿no? Para hacer todo lo demás. Así es, la danza yo creo que es el motor de mi vida, ¿no? Es el que desde los 14 años con el grupo folclórico Espadaña fue el que me llamó, ¿no? De alguna manera. Y luego con Irene Zambra, la que me formó en el mundo de la danza española, y luego ya la que me hizo viajar a Madrid para formarme en el mundo de la danza profesionalmente en el Conservatorio de Danza de Madrid Fortea. Y luego estuviste fuera un tiempo, pero decidiste volver a tu tierra. Hombre, es que la tierra tira, y Ávila es mucho Ávila. Los que tenemos que salir por circunstancias personales o por circunstancias profesionales de nuestra tierra, ya sea de Ávila o de otra ciudad, pues siempre añoramos pues lo que hemos vivido de pequeños, ¿no? Yo me acordaba mucho de cuando estaba en esas tierras canarias, pues del Parque San Antonio, que era cuando jugaba cuando era pequeño, de la muralla, ¿cómo podemos olvidarnos de la muralla? Y sobre todo de la Plaza de la Santa con el convento de Santa Teresa y la imagen de Santa Teresa y esas fiestas patronales que yo siempre que podía pues venía de alguna manera a actuar en la ofrenda floral de Santa Teresa. Un hombre, digo, polifacético porque hace muchas cosas, casi todas relacionadas con el arte de moverse, del movimiento, de la danza, del sonido, pero también eres guía de turismo y ahí te mueves por la ciudad, esa ciudad que añorabas cuando no estabas aquí, ¿no? Así es. Claro. La verdad es que yo empecé primero profesionalmente en el tema del turismo, saqué la carrera aquí en el título de turismo en Ávila. Y ejercí durante un tiempo hasta que decidí irme a Madrid a formarme más profesionalmente en el mundo de la danza, y cuando volví aquí de nuevo a mi ciudad, a nuestra ciudad, a nuestro Ávila querida, pues aunque empecé con el mundo de la danza, seguí con el mundo de la danza, pero bueno, de alguna manera quería pues mostrar a todos los turistas que vienen aquí a la ciudad, todos los visitantes que vienen a nuestra ciudad, pues el patrimonio artístico que tenemos y la riqueza, ¿no? Entonces volví a retomar esa parte de guía turístico, y ahí estoy cuando me llaman pues para enseñar pues la ciudad desde la Basílica de San Vicente hasta terminar con el Grande y la Iglesia de San Pedro. Y ahí le oímos muchos paseantes, porque él va ahí con su micrófono, y yo he tenido el placer de disfrutar de muchas de las cosas que les cuenta a esos grupos de personas que vienen a visitar la ciudad. Bueno, es una parte de Javier del Real, pero su pasión por la música y por la danza le ha hecho estar donde se encuentra en estos momentos, abrir también una escuela de danza, que es muy importante, ¿no? Esa parte de trasladar un conocimiento, el aprendizaje, el saber mover el cuerpo, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del arte, pues de alguna manera hemos sido formados por diferentes maestros, por diferentes profesionales, y creo que debemos de alguna manera regalar y enseñar todo eso que a nosotros nos han regalado y nos han enseñado. Con lo de regalar no me refiero a que que te haya salido gratis, ni mucho menos. y que tampoco trabajemos por amor al arte, claro, ¿no? Sino me refiero que no es lo mismo enseñar un paso que transmitir la esencia de ese paso. Es. Entonces creo que es súper importante el que, pues eso, de alguna manera pues podamos enseñar todo eso que nos han transmitido, ¿no? Entonces por eso pues, fue por lo que después de 2 años estar aquí en Ávila decidí pues crear esa escuela, en la que, bueno, fue una escuela en la que no solamente existiese danza, sino que existiese también pues teatro y danzaterapia,
que es una manera de ver la danza de otra forma, la que nos ayuda, pues, y vemos las posibilidades que tiene la danza a nivel salud, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solamente es mostrar, y nos damos cuenta que muchas veces la danza nos ayuda a mejorar ya no solamente nuestro estado físico, sino nuestro estado mental. Esto de aquí, Totalmente. a colocar esto. Totalmente, Qué importante. totalmente. Y por eso también ahora emprendes un nuevo proyecto con chavales adolescentes. Qué difícil, ¿eh? Que no saben, que van como pollos sin cabeza muchas veces, y ahora te metes en los institutos a enseñar danza a los chavales. Háblame de eso. La verdad es que es un proyecto súper interesante, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando, de alguna manera, yo quería enseñar y presentar la danza en los colegios, en los institutos, igual que está la música, pues que de alguna manera la danza estuviese presente también ahí, ¿no? Yo creo que la danza, como te he comentado antes, tiene unos beneficios, pues, maravillosos, ya no solamente para la salud física, sino también para la salud mental. Y bueno, hablando con Rosa, que es con la que empecé a tratar este tema, que trabaja en el Jorge Santayana, pues ella es del departamento de biología, y estuvimos hablando de los beneficios que podría tener la danza, pues, para los chicos. Entonces, presentamos un proyecto para presentar la danza en los colegios, en el que se llama Jorge Santayana Vital. Y bueno, de ahí se puede ver los beneficios que puede tener la danza, en este caso la danza española, aunque también es verdad que hablamos un poco de la danza clásica, pues para todos los chicos. Y ya no solamente eso, sino que de alguna manera, si algún joven pues no sabe muy bien por dónde tirar para su tema profesional, pues a lo mejor la danza precisamente es la que le puede ayudar a que sea un profesional del mundo de la danza, ya no solamente como bailarín, sino a lo mejor como maestro, y pues que a lo mejor les estamos presentando el futuro, ¿no? de lo que se pueden dedicar en su vida. Qué maravilla, además no solamente os constreñís al Jorge Santayana, sino creo también en Isabel de Castilla vais o estáis, no sé si habéis empezado ya a desarrollar este proyecto. La verdad es que se va a hacer, los dos institutos van a ir al Auditorio San Francisco, porque se va a hacer en un sitio externo, y se va a mostrar ese trabajo, se va a mostrar ese momento pedagógico, ¿sí? Son unas jornadas pedagógicas en danza, con los dos institutos en el Auditorio San Francisco, y que se quiere llevar a los otros institutos para que conozcan ya no solamente las 4 formas de la danza española, sino los beneficios que pueden traer la danza española a nivel físico y mental, ¿no? Bueno, Javier tiene muchos premios en su haber, ha estado en muchos lugares importantes, ha pisado fuerte, y nunca mejor dicho, con esos zapatos, con ese taconeo que le caracteriza, pero también la castañuela forma parte importante de sus coreografías y la reivindicas de alguna manera como un instrumento que habla, ¿no? Totalmente. Has traído aquí además una muestra de castañuelas muy distintas, me parece a mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en sus orígenes la castañuela era normalmente era un instrumento de madera, es un instrumento de percusión, sí. Como por ejemplo esta que tenemos aquí, que es un instrumento, que es una castañuela de madera. Y bueno, en principio solamente existía este tipo de castañuelas con una caja de resonancia o doble caja de resonancia, como esta, por ejemplo, tiene dos cajas de resonancia, y posteriormente, claro, se dieron cuenta de que la humedad, el calor, el frío, hacía que el sonido pues fuese variando. Entonces empezaron a hacer otros tipos de castañuelas, empezaron a utilizar otros materiales, como por ejemplo el metal, pero claro, el sonido era como un poco demasiado agudo. Entonces fue Filigrana, precisamente, que esta castañuela es una castañuela de filigrana, la que decidió buscar otro material, que es una fibra. Son diferentes capas las que se van poniendo. Además es una castañuela totalmente artesanal, no es fabricada con una máquina, sino que es totalmente artesanal, que se van poniendo capas, se van pegando con un pegamento especial y poco a poco se van dando forma. Y esta, por ejemplo, tiene 6 cajas de resonancia y hace que el sonido sea muchísimo más bronco, porque cuando hablamos en la castañuela no hablamos de agudo y grave, sino que hablamos de bronco o menos bronco, ¿no? Entonces esta castañuela es una castañuela muchísimo más bronca, el sonido es más fuerte, más flamenco, ¿no? Más aflamencada.
Y luego tenemos pues castañuelas como por ejemplo Esas son muy estas. chiquititas. Estas son muy chiquititas, estas Sí. son unas trianitas, son Sí, también sí. de la marca Pali. Y bueno, estas sobre todo las utilizo yo para cuando hago alguna cosita de folclore, ¿vale? Sí. Uy, qué bonito. Sí. ¿Ven ustedes cómo hablan las castañuelas? Eso es lo Sí, suyo, que la sí. castañuela sea un acompañamiento y que pues eso, que pues valga la redundancia, que acompañe a la música, que no corte la música. Hay dos modelos de castañuela, porque estamos hablando de que antiguamente la castañuela solamente se utilizaba para acompañamiento, para el baile, pero luego posteriormente, con Lucero Tena, que fue la primera concertista de castañuela, pues empezó a utilizar la castañuela como un instrumento más de una orquesta, ¿no? Entonces, con sus partituras, con sus etcétera, partituras, etcétera. totalmente, Sí, sí, exactamente. sí. Es un bigrama lo que tenemos, en vez de tener un pentagrama tenemos un bigrama, donde la parte de abajo está marcada la mano izquierda y la parte de arriba está marcada la mano derecha. Y nos quedan unas castañuelas. Sí, estas, que también son de fibra, transparentes. pero es una fibra que se ha hecho, tiene un proceso especial que hace que parezca, que sea transparente, que parece que es vidrio, pero no llega a ser vidrio. Sí. Y es un sonido, en la otra que me he puesto era un sonido muchísimo más agudo, Sí. esta es un sonido más bronco, es una castañuela más grande. Por ejemplo, esto serviría, pues, por ejemplo, para acompañar, por ejemplo, La vida breve. Bueno, está a puntito de lanzarse caramelo. ya, a puntito de lanzarse ya al baile, y me dicen además que están deseando todos los Yo espectadores encantadísimo. verte bailar y tocar la castañuela. No sé qué has planteado para terminar el magazine. Pues he planteado una pieza con la que me presenté, con la que quedé semifinalista en el concurso internacional de castañuelas de Teresa Laiz, que es Hijo de la Luna. Que normalmente siempre hemos escuchado Hijo de la Luna por Mecano, también lo Sí. escuchamos por Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Pero bueno, yo la quise meter en danza Muy y con una castañuela que es diferente a una castañuela de acompañamiento, sino que es una castañuela de concierto. Muy bien, pues mientras te vas preparando, yo despido a todos los espectadores. Nosotros nos vamos aquí y nos vamos con la música de Javier del Real, con sus castañuelas y su danza, porque él va a bailar aquí en directo, riguroso directo además para todos ustedes. Muchísimas gracias por esa generosidad, placer. que vaya todo muy bien en los proyectos, Igualmente, Javier. muchísimas gracias. Y a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Mañana tenemos una nueva cita, será 3 de diciembre y serán otros los contenidos. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo de verdad lo felices que puedan. Ahora con Javier del Real.